llama Arcelia Ramírez Íñiguez, es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en educación por la misma universidad. Sus líneas de investigación son la educación inclusiva e intercultural, la educación para la inclusión social y la educación en contextos migratorios. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad Autónoma de Baja California. Hemos pensado, para hacer más dinámico el momento, que la doctora hablará unos 30 minutos y tenemos unas tarjetas que ya están con la compañera Cristina para que nos hagan favor de que quien quiera escribir, si no da tiempo del diálogo, tenemos el correo electrónico de la doctora para que este diálogo permanezca más allá del tiempo que podamos estar ahora en la sala. Si hay tiempo, una o dos preguntas, puedo pasar el micrófono cuando la doctora nos lo indique. Nada más les pedimos no monopolizar la palabra porque tenemos que ser como muy ágiles. Gracias. Adelante. Muchas gracias Claudia, muchas gracias por la invitación a la Universidad Pedagógica, un placer estar aquí. Yo vengo de una ciudad muy lejana, vengo de Mexicali, soy de Ciudad de México, pero estoy trabajando en la zona fronteriza y me ha permitido ir viendo estos enfoques que ahora se retoman en la nueva escuela mexicana desde un contexto muy particular, que es el de la frontera México-Estados Unidos, y que me ha permitido ir repensando estos enfoques que cuando yo los leí por primera vez en el marco curricular, pues la verdad sentí mucho gusto de que se pudieran retomar, porque son elementos que hacía falta formalizar en una política educativa, hacía falta ponerlos de manera explícita. Estos enfoques que, si bien se habían estado trabajando ya desde hace un tiempo, sí se han estado repensando y rearticulando y reconfigurando conceptualmente, y eran como prácticas aisladas que se llevaban en las escuelas, ¿no? Y actualmente nos permite ir repensando la práctica educativa y la formación del profesorado de estos tres elementos. ¿Dónde está? Aquí está. Perdón. ¿Ahí está? Sí. No. Ok. Bueno, ahora que todas estas charlas desde ayer que hemos estado teniendo y que nos han permitido ir reflexionando, a mí lo que me pasa es que cada vez que pienso en lo que se plantea desde esta nueva propuesta curricular, me pasa que siempre se me generan nuevas reflexiones, ¿no?, en torno a ello. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, ya leyeron todo el plan de estudios? Ok, muy bien. ¿Y a quiénes se les hizo muy complejo el marco conceptual del plan de estudios? Muy complejo, o difícil de entender, o que les parecía ajeno, ¿no? Ok, bueno, qué gusto. Y al resto que no lo ha leído o no lo ha reflexionado, pues sería muy interesante que lo pudieran revisar, porque lo que de entrada lo que se plantea aquí, como ya se ha comentado, y ustedes ya se habrán dado cuenta, es que nadie les va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Esta idea de me voy a capacitar para entender la nueva escuela mexicana no va a suceder, o sea, no hay una cuestión instructiva, ¿no?, de qué es lo que se tiene que hacer con la nueva escuela mexicana. Y justamente hoy en la mañana que estaba en la clase de la doctora Liz, estuvimos haciendo una clase muy interesante con sus estudiantes de doctorado y comentaban algunos que están trabajando en escuelas primarias, que justamente el problema es que dicen, bueno, yo voy a la capacitación, pero el capacitador me dice esto, pero luego voy a otro lado y me dicen otra cosa, y luego voy aquí y tengo otra información, y los profesores en un momento ya nos descontrolamos y no sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Justamente implica la formación del profesorado dejar la idea de me voy a capacitar. No hay una idea de capacitación, porque si te capacitas no vas a entender nada de todas formas. Te
te exige hacer este trabajo, pues tanto intelectual como de revisión continua de la propia práctica, ¿no? Y entonces aquí presenté algunas ideas clave de cómo pensar la formación docente en comunidad. No sabía si mencionarla en contexto, en entorno o en situación, ¿no? Cuando se menciona esto de que el plan de estudios no es una propuesta, es una propuesta inacabada, justamente yo la forma en la que lo veo es que es la formación docente, más allá de que sea continua, es una formación docente en situación, porque mi práctica docente está en situación y continuamente se va transformando. En la experiencia que yo he tenido de trabajo en escuelas con niñas y niños en condiciones de movilidad, ya sea nacional o extranjera, cuando hablo con los docentes o las personas que están en los albergues, muchas de las niñas y niños no van a la escuela por diferentes circunstancias, ya sea porque en las escuelas no los quieren admitir, aunque violen su derecho a la educación, pero estos proyectos educativos que se llevan a cabo en los albergues, y hablo con las personas que están trabajando como profesores de niñas y niños, lo que mencionan es que no se puede predeterminar nada en educación con estudiantes en movilidad, porque puede que estos estudiantes estén un día, o puede estar una semana, o pueden estar un año, no se sabe. Entonces tienen que trabajar con las condiciones que traen niñas y niños, con los saberes que tienen, con las situaciones que han vivido. Actualmente, un trabajo que hice en un albergue en Tijuana, había niñas y niños que venían de otros países, principalmente en Centroamérica, pero también niñas y niños que están siendo expulsados de sus regiones, muchos de Michoacán y muchos de Jalisco, y vienen de situaciones de violencia muy terribles. O sea, muchas vieron cómo mataron a su papá, ¿no? Ay, perdón que me emocioné, cada vez que veo que hablo de esto me empiezo a emocionar. Pero sí implica revisar cómo estamos involucrados con lo que vive la niñez. Entonces, implica estar haciendo esa revisión continua, y cuando los profesores o las personas que estamos trabajando con la infancia que está en estas condiciones, implica que piensas el proceso educativo en el momento, ¿no? Lo que puedo lograr en este día, lo que puedo lograr en una semana, y continuamente vas reconfigurando toda tu práctica, porque si no, no hay educación posible, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido en los contextos de movilidad es que esto se tiene que llevar no solamente en estos contextos, sino que en todos los procesos educativos y en todas las escuelas. Porque actualmente niñas y niños están viniendo de condiciones igualmente muy violentadas, de familias muy diversas, en donde las situaciones de exclusión están siendo continuas y están siendo violentados continuamente. Entonces, en ese sentido es que hay que pensar la formación docente, porque si estamos formando profesoras y profesores que están muy enfocados solamente a cumplir o a obedecer, no está siendo posible la educación, una educación que dignifique la vida, ¿sí? Entonces, aquí pensar la formación docente es justamente pensar en que las y los docentes somos agentes abiertos a las posibilidades, y las posibilidades de educación nos las dan las personas con las que trabajamos. Si no tenemos esa apertura, es muy difícil poder llevar a cabo un proceso educativo. Un proceso educativo, cuando hablamos de que el proceso educativo tiene que incentivar el pensamiento, crítico, que tiene que formar conciencias o hacer procesos de concienciación, ¿no? Ahorita que estaban hablando de las metodologías sociocríticas, los procesos de concienciación, enseñar a las niñas y los niños a leer el mundo. Estamos hablando que los profesores tenemos que hacer eso, tenemos que enfocar la formación del profesorado en ello. Y cuando estamos hablando de eso, en realidad, lo que yo interpreto de esta nueva propuesta curricular es que la educación te debe servir para dignificar la vida, ¿no? Cuando nosotras le negamos a una niña o un niño a no hablar en su lengua en la escuela, o que en la escuela no está entendiendo porque
no está entendiendo porque la lengua hegemónica, es decir, la predominante es el español, tenemos que revisar cómo estamos reconociendo esa diversidad lingüística. Tenemos que revisar cómo nos estamos dirigiendo a las niñas, los niños, a las juventudes, al alumnado con el que estamos trabajando. Y para eso la formación docente tiene que estar en ese sentido. Nadie puede enseñar lo que no vive, nadie puede enseñar lo que no practica. No podemos enseñar a pensar críticamente si nosotras no nos pensamos críticamente. Entonces, la formación tiene que ser situada y problematizante. La problematización es uno de los aspectos básicos que se retoman en la nueva escuela mexicana y qué significa problematizar. A ver, ¿alguien sabe qué significa problematizar? Así rápidamente y fuerte. ¿Qué implica? ¿Ah? ¿A quién habló, perdón? Ah, perdón. Ajá. Así es. Exactamente, ¿no? Hacemos este proceso de cuestionamiento, de reflexión, de plantearnos preguntas continuamente. El planteamiento de preguntas o el cuestionamiento, lo que sucede desde esta nueva propuesta es que al cuestionarnos sobre nuestra propia práctica, también nos estamos cuestionando quiénes somos como seres humanos, en qué creemos, cuál es nuestro sistema de creencias y cómo ese sistema de creencias puede estar significando una barrera, ¿no?, para ciertos grupos de personas o cierto grupo de alumnado, o este sistema de creencias está brindando otro tipo de posibilidades de educación. Entonces, una formación centrada en la problematización es justamente que nosotras y nosotros nos estemos pensando continuamente cuál es nuestro posicionamiento en relación con nuestro entorno y con las relaciones continuas que llevamos con otras personas. Cuando yo hablo con mis estudiantes en la universidad, en una materia que doy que se llama justo inclusión, equidad, diversidad, yo no me acuerdo muy bien, pero tiene que ver con estos temas, y en la primera clase lo que les pregunto es que revisen sus trayectorias educativas y revisen en qué momento se sintieron excluidos dentro de su propio proceso. Si nosotras hacemos esa revisión, podemos encontrar un montón de situaciones que vivimos, que en su momento no identificamos que estábamos siendo excluidas o excluidos, pero que nos hicieron sentir muy mal, ¿cierto? Cuando hago esta reflexión, esta problematización de mi propia trayectoria educativa, pues los jóvenes que son estudiantes de 19, 20 años, que una que ya es mayor pensaría que ya no se vive, pero salen con experiencias completamente violentas en la escuela, ¿no?, que vivieron en la secundaria, que cursaron secundaria hace 5, 6, 7 años, ¿no?, que no pareciera tan lejana la realidad, y experiencias en donde, por ejemplo, estudiantes que en su secundaria les decían que ir al taller de cocina era un castigo, ¿no?, era castigo llevarlos al taller de cocina, o donde a las estudiantes les decían que no las dejaban entrar al equipo de fútbol porque eso era cuestión de hombres, o estudiantes que le decían, no, tú no entras a fútbol, perdón por la palabra, porque eres puto, y esto no es para putos, así. O estudiantes estudiantes mujeres que les dijeron que el taller de mecatrónica o de electricidad no podían entrar porque ese era un taller de hombres. Entonces, o otras situaciones, ¿no? Un estudiante en una clase, en esta primera clase, dijo, yo en algún momento pensé en el suicidio porque yo vivía acoso escolar toda la secundaria y toda la primaria y toda la secundaria, no solamente por parte de mis compañeros, sino también por parte de la directora. Entonces, cuando hablamos de temas de exclusión e inclusión, tenemos primero que mirarnos. Hacernos preguntas sobre cómo nosotras hemos vivido situaciones de exclusión. Y en ese sentido, ¿qué cosas podemos hacer para esto no se reproduzca? Porque a veces parece que cuando ya nos dedicamos a la docencia, ya cambió todo. Y entonces empezamos a repetir cosas que naturalizamos y normalizamos sin poner atención que lo que estamos repitiendo es lo mismo que podemos haber vivido nosotras u otras compañeras y compañeros, y que estamos excluyendo, discriminando y segregando
e imposibilitando que las personas puedan tener una vida digna, que al final ese tendría que ser el objetivo primordial de la educación. Y que me parece que esta nueva propuesta educativa es lo que pone sobre la mesa, ¿no? ¿Para qué vamos a educar? ¿Vamos a educar para que las personas sean funcionales en la maquila o vamos a educar para que las personas puedan tener una vida digna, ¿no? A partir del reconocimiento de quiénes son, de cómo son y con todas sus identidades y diferencias, ¿no? Perdón. Gracias. Bueno, la inclusión educativa, cuando hablamos de este tema, conceptualmente se tenía la idea que solamente se refería a las personas con discapacidad. Actualmente, cuando hablamos de inclusión, hablamos de diversidades, de distintas diversidades, sexogenéricas, culturales, lingüísticas, también las diversidades relacionadas con la discapacidad, y todas y todos tenemos que estar conviviendo, ¿no? Todavía existe la idea que si yo voy a trabajar inclusión, solamente voy a trabajar con el profesorado que trabaja en USAER o que trabaja en los campos, ¿no? La realidad es que en la vida cotidiana convivimos todas con todos, y las escuelas deberían ser espacios en donde se propicie la formación ciudadana y la convivencia entre todas y todos, sin discriminaciones y exclusiones. Entonces, hay que repensar cómo retomamos la inclusión. En la nueva escuela mexicana, cuando yo la leí por primera vez y vi que se hablaba de inclusión desde la decolonialidad, me pareció una propuesta bastante sugerente de cómo podemos repensar qué es lo que se incluye y qué es lo que se excluye. Cuando hablamos en la nueva escuela mexicana que se piensa desde la decolonialidad, es que nos invita a pensar qué cosas tengo que deconstruir de mí misma en relación con la otra o el otro. ¿En qué posicionamiento estoy yo dentro de las relaciones de poder? Porque cuando hablamos de convivencia inevitablemente estamos en relaciones de poder. ¿Y qué posicionamiento tengo yo como mujer académica, ¿no? Que trabaja en una universidad, en relación con la compañera que es una mujer que no es académica y que además viene de una zona rural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incluir y excluir, tenemos que repensar y reconfigurar. Primero, repensar cuál es mi posicionamiento dentro de las relaciones de poder y qué posición yo tengo de privilegio o desventaja dentro de las relaciones de poder, para entonces poder reconocer esas privilegios o desventajas y entonces poder reconfigurarlas, ¿no? Entonces, cuando se habla de inclusión desde esta otra perspectiva, es que podemos irlo pensando. Ay, Dios. ¿Pasamos a la siguiente? Ahí está. Otro de los ejes es la interculturalidad crítica, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad crítica, justamente es hablar de estas relaciones de poder y el análisis de las relaciones de poder. Y ver a la interculturalidad como una herramienta de análisis para poder repensar cómo dentro de las relaciones educativas estamos generando con nuestra propia práctica docente situaciones de discriminación o de exclusión, desde el lenguaje, desde la forma en la que nos dirigimos a algunos estudiantes y a otros no, desde qué tipo de forma de conducir mis procesos de enseñanza-aprendizaje estoy incorporando ciertos saberes y otros los dejo de lado, ¿no? Entonces, implica pensar en la multidimensionalidad de las relaciones de poder de manera interseccional, es decir, cómo se articula los mecanismos de dominación relacionados con el género, con la etnia, con la lengua, con la posición geográfica, con la identidad sexual, ¿no? Y cómo dentro de estas relaciones sociales que se configuran en relaciones de poder, una persona puede estar en mayor desventaja que otra
por sus características de género, sociales, lugares de origen, lingüísticas, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, la práctica docente desde la interculturalidad crítica reconoce que hay una diversidad cultural, lingüística, de género, ¿no?, en las relaciones con las que está, en las relaciones pedagógicas o educativas. Y en este reconocimiento no implica nada más tolerar, ¿no? Actualmente tenemos en las aulas estudiantes de distintas procedencias sociales, de distintos lugares de origen, de distintas identidades sexogenéricas, que están interpelando continuamente al profesorado. Y lo que interpela son los prejuicios en torno a estos estudiantes, ¿no? Entonces, no es nada más que te voy a tolerar que te sientes así, que te sientes ahí con todo y tus características, sino también reconocer a las personas. Y reconocer a las personas implica darles el lugar que les corresponde dentro de las relaciones sociales. Ay, Dios, se está poniendo muy intenso esto. ¿Sí se escucha más o menos? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, pensar en la educación intercultural en la formación docente es pensar cómo categorizamos a las personas, ya sea como profesores o como estudiantes. Justamente hoy en la mañana que estaba en esta clase que les dije, una de las estudiantes mencionó que en su escuela a uno de los niños empezaron a verle conductas muy violentas y le pusieron una etiqueta como que era el niño demonio de Tasmania, ¿no? Y el niño tenía un comportamiento que pues era muy poco deseable porque no se comportaba como la escuela esperaba y te empezaba a tener conductas violentas. Entonces se le pone una categoría al niño y nadie quería trabajar con ese niño. Lo que sucedía es que ese niño estaba viviendo unas situaciones de violencia muy graves en su casa y lo que estaban viendo, en vez de ver esas situaciones de violencia en la casa, estaban viendo cómo el niño era disruptivo en la escuela. Entonces, hay que repensar cómo categorizamos a las personas, sobre todo en la formación docente y en nuestra propia práctica docente. Y lo que sucede con las personas que nos interpelan porque sus características o su diferencia hacia mí me está cuestionando a mí misma, lo que está haciendo un niño que se considera disruptivo o con mala conducta, lo que está haciendo es cuestionarme a mí como persona. Lo que me incomoda de una estudiante o un estudiante transexual, lo que está haciendo es incomodarme a mí como persona por mis prejuicios. Entonces yo soy el que tengo que revisar mis prejuicios. Las personas no tienen barreras. ¿Han escuchado el término de barreras de aprendizaje? Y se dice que esta persona trae estas barreras, pero la persona no trae barreras, las personas somos como somos. Lo que nos genera barreras es el entorno. Y en una situación tú puedes estar en un determinado ambiente donde no encuentras barreras y te vas de ambiente y encuentras un montón de barreras, porque el entorno te está imposibilitando ser, ¿no? Al final lo que queremos con la educación es que las personas sean con lo que tienen, con su identidad sexogenérica, la que sea, con su identidad cultural, con sus referentes lingüísticos. Perdón que traiga muchos ejemplos de la clase en la mañana, pero es que estuvo muy buena. Pero otro profesor que viene de la zona de Papantla, su lengua era Totonacapan, ¿verdad? Y entonces él mencionaba que sus padres ya no quisieron enseñarle este idioma, pero él lo aprendió en convivencia con otras niñas y niños. ¿Por qué creen que niñas y niños de lenguas indígenas, ustedes trabajan con niñas y niños que hablan una lengua indígena? Levanten la mano quien trabaja. ¿No? Algunos sí, algunos. Pero ¿saben por qué las familias ya no quieren transmitir la lengua indígena a sus hijas e hijos? A ver, ¿por qué así rápidamente?
porque los discriminan en la escuela, ¿no? Entonces, esta idea utilitaria de la lengua de mejor que aprenda español porque así va a encontrar trabajo, porque así lo van a emplear en las fábricas, así lo van a emplear en el jornal, y esta lengua no sirve para nada, lo que hacen es estar matando continuamente una visión del mundo. Lo que compartía este compañero en la mañana es que desde la lengua del Totonacapa, la visión del mundo que tiene es muy distinta a cómo se mira el mundo desde el español o castellano, ¿no? Entonces, cuando tú limitas una lengua, lo que estás limitando es una visión del mundo y estás matando continuamente y simbólicamente una forma de relacionarte con el mundo. Y esa es una forma de lo que mencionaba el compañero hace rato, de epistemicidio, es una forma de matar un conocimiento del mundo. Y lo que nos está llevando es a acabar con el propio planeta, ¿no? Porque tanto estar matando otras formas de ver el mundo y privilegiar una forma de ver el mundo capitalista y neoliberal, lo que nos está llevando es a acabar con el propio planeta. Y eso se comienza desde las relaciones cotidianas en la escuela y de cómo estamos configurando las relaciones pedagógicas. Ahí la siguiente, por favor. La siguiente, si quieres también, por favor. Entonces, el enfoque de género va muy articulado al de interculturalidad e inclusión, porque continuamente lo que estamos haciendo, trabajando a través de nuestro currículum oculto, es decir, de esta interacción que tenemos en la vida cotidiana y que parte de nuestro propio sistema de creencias, es que estamos trabajando con estereotipos. Estamos trabajando con estereotipos culturales, estamos trabajando con estereotipos en relación con la capacidad de las personas, con sus capacidades para aprender, pero también trabajamos con estereotipos sexistas, ¿no? Estos ejemplos que les ponía hace rato de cómo se determina en las secundarias quién puede entrar a qué taller, por qué el taller de cocina está lleno de mujeres y el taller de cocina es un taller que se ve como castigo para los hombres, y por qué en el taller de mecánica no dan oportunidad a las mujeres a entrar, ¿no? Estamos trabajando con estereotipos sexistas y que los identificamos desde cómo se organiza la distribución del alumnado en una secundaria, pero también cómo nos dirigimos al alumnado, qué tipo de relación en el lenguaje tenemos con nuestro alumnado, cómo hablamos de ellos y cómo nos dirigimos a ellos. Yo les compartía una experiencia personal muy desafortunada que en su momento me dio mucha incomodidad y no supe cómo explicármela, pero me pasó en la preparatoria cuando yo tenía unos 15 años y un profesor, se sentó un compañero junto a mí y un profesor le dijo al compañero: ah, te quieres sentar con la güerita, quieres mejorar la raza, ¿verdad? ¿Se han escuchado esa frase, verdad? Bueno, pues es una frase llena de machismo y llena de racismo. Y si nosotros analizamos el lenguaje, está lleno de colonialidad, ¿no? Que se evidencia en racismo, en machismo, y nuestros refranes populares están llenos de eso. Entonces, es hacer una revisión crítica, porque dijeron, ay, es lenguaje. Ay, ¿en qué afecta? Pues sí afecta porque determina la relación con él o la otra, ¿no? Y te hace sentir de una manera. Cuando yo tenía 15 años, en ese momento me sentí súper incómoda, pero no supe darle nombre. Y hay un montón de situaciones que nos hacen sentir muy incómodos, muy incómodas, y no sabes darle un nombre. Y si no sabes darle un nombre, lo que no se nombra no existe, ¿no? Dicen las feministas. Entonces tenemos que darle un nombre, y para darle un nombre tenemos que pensarlo, y para pensarlo tenemos que hacer procesos de concienciación, y para hacer procesos de concienciación tenemos que analizar y hablar con las y los otros, y tenemos que leer, y tenemos que resignificar lo que pensamos, y tenemos que deconstruir y construir. Pues de eso se trata la educación, desde estos enfoques críticos, intercultural, el género y la inclusión. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, ya abordándolo desde la nueva escuela mexicana, lo que se plantea en la inclusión es este enfoque desde la
colonialidad, ¿no? Entonces, en la mesa, no me acuerdo cuándo fue, ayer, ¿no? Me parece que ya pasó mucho tiempo, pero no fue ayer nada más, que hablaban de que la decolonialidad implica una deconstrucción. Yo este tema lo trabajo en una clase de educación y sociología con mis estudiantes y hay un ejercicio que hago donde les pongo imágenes de diferentes ciudades, ¿no?, en el mundo y les pregunto qué ciudad piensan que es. Son ciudades, la mayoría son ciudades del continente africano, algunas son de Europa y algunas de América Latina. Las que pongo intencionalmente del continente africano son imágenes que no tienen nada que ver con el imaginario que nos hemos construido desde una perspectiva colonial de lo que es el continente africano. Son ciudades que tienen desarrollo tecnológico, carreteras, edificios, y todo el mundo dice, ¡ay, eso es! Esta ciudad, se me fue su nombre, Emiratos Árabes, ¿no? ¡Ay, esto es Europa! Esto es Los Ángeles, profe. Y ninguno da con que les digo, no, todas estas ciudades son, este es Lagos en Nigeria, esto es Johannesburgo en Sudáfrica, y se quedan, ¿eso es África? ¿No? Porque nos vamos construyendo imaginarios y vamos construyendo nuestra subjetividad y nuestro sistema de creencias muy coloniales, ¿no? Justamente hablaba aquí con Claudia hace rato, y yo trabajo en Mexicali, y en Mexicali hay una visión del resto del país, pues muy racista, lo voy a decir así, ¿no? Todas nuestras actitudes que tenemos racistas, y aquí seguramente también habrá un contexto muy particular de racismo, ¿no? De esta intención de parecer blanco, ser blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos da una posición de poder, y las posiciones de poder dentro de las relaciones humanas nos ponen en un posicionamiento de toma de decisiones y de poder decidir de nuestras propias vidas, ¿no? ¿Quién quiere decidir sobre su propia vida? Pues todo mundo quisiera decidir sobre su propia vida. Lo que pasa es que vivimos en relaciones coloniales donde unos están acá y otros están acá, y en relaciones patriarcales donde unos están acá y otros están acá, y también en relaciones clasistas y en relaciones capacitistas, ¿no?, donde te ponen en una situación en la que tú puedes decidir, pero tú no puedes decidir, o puedes decidir tantito, o puedes llegar hasta acá, pero hasta acá no. Y esa es la lógica en la que se ha movido el sistema mundo moderno, capitalista y patriarcal, de lo que hablan algunos teóricos de la decolonialidad, ¿no? La siguiente, por favor. También se retoma la parte de la interculturalidad crítica. ¿Qué quiere decir esto de la interculturalidad crítica? La interculturalidad crítica tiene que ver con cómo vemos la diversidad. La diversidad no es una diversidad en que todos somos diferentes, qué bonito, vamos a ir todos, ¡ay, qué bonito! Unos son de colores, otros son, vienen de diferentes lugares y todos convivimos de manera armónica. Eso no pasa. Desde la interculturalidad crítica lo que se devela es que relaciones de poder en nuestras relaciones humanas y por supuesto en nuestras relaciones educativas. Las personas te ven diferente dependiendo si eres una persona blanca, si eres una persona de determinada, si te vistes de cierta manera, ¿no? Si te arreglas de cierto modo, si tienes cierto nivel adquisitivo, o si pareces o no a cierto prejuicio que yo tengo sobre ti. Cuando yo estudié en Barcelona y me decían, eres mexicana, no pareces, ¿no? Era esta idea de, pues, ¿qué piensas que es la mexicanidad, no? Y por este lado, ¿no? Porque claro, tenemos una relación colonial, norte del mundo, norte global del mundo y sur global del mundo, en donde se construyen imaginarios coloniales, de ese lado, pero también de este lado. Y de este lado queremos parecer lo que se dice en el norte global, que es en el posicionamiento de poder que se tiene en relación con estas relaciones globales que son obviamente colonialistas, patriarcales y machistas. Entonces, eso es lo que reproducimos en los procesos educativos.
Y en eso hay que reflexionar, porque cuando nosotros categorizamos a los estudiantes de una cierta manera, hay que pensar por qué le estoy categorizando a este estudiante y por qué lo estoy metiendo en esta caja. ¿Qué está pasando en mí que yo meto a este estudiante en esta caja, ¿no? ¿Y qué barrera le estoy creando a este estudiante por ponerlo en esta caja? Me acuerdo que en mi trabajo de campo que hice en Sinaloa, yo hice un trabajo de campo en mi tesis trabajando con la niñez jornalera migrante, y cuando entrevistaba a los profesores, un profesor me dijo, no, es que aquí en el salón de clase los niños ya limpian muy bien su salón, incluso cargan las sillas y lo hacen de manera muy natural, porque como son de familias jornaleras, pues ya se ponen la silla en el hombro de una manera muy natural. Pero él lo dijo sin ningún tipo de conciencia de lo que estaba diciendo, ¿no? Que era un comentario completamente racista, de asumir que porque los niños vienen de familias jornaleras, ya tienen un cuerpo adaptado al trabajo del jornal, ¿no? Y así reproducimos un montón de exclusiones desde el lenguaje y de estigmas desde el propio lenguaje. La siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos la parte de repensar el género. En la nueva escuela mexicana le llaman el eje articulador de igualdad de género, que es justamente ir repensando nuestras acciones, pensamientos sexistas, homófobos, y qué nos produce si vemos a una pareja de estudiantes, mujeres, besarse en el campus. ¿Qué nos produce? ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos cuestiona de nosotras mismas, de nosotros mismos? Si vemos una relación de dos chicos, una relación sexoafectiva en nuestra institución educativa, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante eso? No es malo tener una determinada reacción, nomás hay que pensarla, ¿no? Hay que reflexionarla. Me está incomodando, ¿por qué me está incomodando ver a dos mujeres besarse en el campus o a dos hombres? ¿Qué es lo que me está haciendo que a mí me provoque incomodidad, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos de igualdad de género, hablamos del reconocimiento de todo tipo de expresiones sexoafectivas y de identidades sexogenéricas. No sé aquí en la universidad pedagógica, pero en mi universidad ya hemos tenido estudiantes trans, mujeres trans, también evidentemente ya las y los estudiantes hacen demostraciones sexoafectivas, ¿no? Demostraciones de amor, siendo dos hombres o dos mujeres, y ya lo hacen públicamente. Algunos profesores les siguen incomodando, pero es su derecho. Y así como hay parejas heterosexuales que a nadie le incomoda que se estén besando en el campus, pues más bien tú cuestiónate si te incomoda que dos jóvenes hombres se estén besando en el campus o dos mujeres se estén agarrando de la mano y vayan por todo el campus a sus clases de esa manera, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando conmigo mismo al ver eso, ¿no? Entonces de eso se trata, de ir reflexionándolo continuamente. Si quieren la siguiente, por favor. Entonces, ya nada más quedan 2 diapositivas. Los aspectos clave, ¿no? Hacer un debate, una reflexión y actuación en relación con las desigualdades. Vivimos en desigualdades de género, ¿no? Por las cuestiones que ya les comenté, desigualdades culturales, lingüísticas. En las escuelas se privilegia el español o el castellano, y si alguien viene de otra lengua, pues que se adapte. No solamente que se adapte, es cómo reconocemos. No tenemos que ser expertas o expertos en todas las lenguas, pero sí se puede reconocer, sí se puede aprender, ¿no? Cuando hablamos de una reflexión crítica, es justamente tener la capacidad de poder aprender de nuestros propios estudiantes, de las lenguas, de los saberes, de qué es lo que tienen que decir ellas y ellos sobre sus propias vidas. Una formación de capacidades críticas, colaborativas y dialógicas. Esto es muy fácil decirlo, pero es más complejo llevarlo a cabo, porque implica una reconfiguración de mi persona, ¿no? Cuando hablamos de que esto es una propuesta que no está acabada, pues no está acabada, porque continuamente nos estamos repensando a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y si no te estás repensando a ti mismo, pues algo está pasando que no está bien, no está bien en términos de poder reconocer y convivir con la otredad, ¿no?
desarrollo de capacidades dirigidas a transformar el entorno local en el marco global y observación, análisis y toma de decisiones en relación con los posicionamientos dentro de las relaciones de poder. ¿Cuál es mi posicionamiento dentro de las relaciones de poder? Puede ser que a veces esté en una mayor jerarquía o a veces no. Entonces, eso hay que estarlo repensando. ¿Y qué podemos hacer como formadores de otros formadores? Acompañar y apoyo, acompañar en los procesos de aprendizaje, atención a las propias resistencias, a qué es lo que me incomoda, por qué un estudiante que cuestiona mucho me está incomodando a mi grupo, ¿no? Y por qué me molesta, ¿no? Porque incluso en la universidad, ¿no? Tenemos estudiantes que cuestionan y dicen, y yo no estoy de acuerdo, profesora, ok, pues vamos a dialogar, vamos a ver cuáles son tus referentes, cuáles son, desde dónde estás hablando, y poderlo dialogar y reflexionar, para poder trabajar estos ejes articuladores y estas propuestas que se hacen desde este nuevo marco curricular. Lo que se requiere es mucha reflexión y análisis continuo, ¿no? Que en realidad lo que creo que se está proponiendo es algo que tenemos que hacer cotidianamente. Cotidianamente tenemos que estar repensando nuestra propia práctica y nuestra propia práctica docente, educativa, pero también humana. Y ya, es todo. Si gustan, si alguien tiene alguna pregunta, ya están. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas, muy breve. ¿Qué capacitación o tienen contemplado desde la nueva escuela mexicana para eliminar las barreras y prejuicios? Bueno, como les mencionaba, ya quítense esa palabra de capacitación. No podemos hablar en términos de capacitación, porque hablar en términos de capacitación es hablar en términos de instrucción. Cuando nosotros instruimos y no educamos, decimos qué hay que hacer. Decimos, a ver, ahorita tu plan analítico tiene que ser este. ¿Quieres quitarte un prejuicio? Rápido, mira, aquí te doy los 4 elementos para quitarte un prejuicio. Eso no va a pasar. ¿Cómo podemos quitarnos los prejuicios? Cuando sucede algo que te incomode, pregúntate por qué te incomoda y reconoce que te está incomodando. Y en vez de quererlo ocultar, no ver o decir, o juzgar, ¿no? Porque me está incomodando, entonces mejor, si me incomoda, mejor o lo tapo o no lo veo o lo juzgo y digo, estas juventudes, nada como cuando yo estaba en la escuela, esto no se permitía, ¿no? A mí me respetaban. Eso es un prejuicio. Entonces mejor cuestiónate, ¿por qué no empiezas? Y esto no tiene, la cuestión es que los prejuicios no es nada más, ojalá se quitaran con un curso de capacitación, créanme, sería muchísimo más fácil. La cuestión es que es algo que se tiene que estar revisando de manera continua, ¿no? Entonces, no hay cursos de capacitación, lamento decirles. Pero lo que sí se puede hacer es leer, escuchar, aprender de aquello que me es diferente y me está incomodando y reconocer que me está incomodando y poder pensar y ver que lo que yo pienso de estas personas no es lo que yo creo necesariamente, pero para eso me tengo que acercar y dialogar y escuchar y aprender a escuchar. A veces no escuchamos, a veces nada más hablamos y no escuchamos lo que nos tienen que decir las niñas, los niños, las y los jóvenes de sus formas de vida. Nada más están escuchando el YouTube todo el día, solamente están escuchando Peso Pluma. Bueno, por algo está pasando eso. ¿Por qué no escuchamos qué tienen que decir? No nada más se dedican a escuchar Peso Pluma, en serio. Tienen otras cosas más interesantes. Pero a veces, como trabajamos desde el prejuicio, no los escuchamos, ¿no? Gracias. Uno de mis alumnos comentaba que eso de los gays no era correcto. En otro momento afirma que no tiene por qué ceder su asiento a una mujer, pues él llegó primero. ¿De qué manera abordar esta problemática sin confrontar u ofender lo que claramente es una situación de educación y valores desde casa? Pues está muy bien. Esta cuestión de ¿por qué le voy a ceder el asiento? No, pues no le cedas el asiento, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esa persona que es gay, pues no tiene por qué gustarte ser gay, no anda contigo, ¿no? Lo que sí tienes que hacer es reconocer que todos tenemos un derecho humano. Cuando pasan ese tipo de situaciones y cuando estamos problematizando la realidad, podemos problematizar la cuestión de los derechos y los derechos humanos. Y podemos plantear preguntas de manera colectiva
¿Qué significa tener derechos? ¿Qué significa el tener derecho a las distintas preferencias sexuales o las identidades sexogenéricas? Y podemos retomar ese tema y lo podemos cuestionar. ¿Qué preguntas están haciendo al respecto? Podemos hacer un debate. O sea, no se trata de decir, ay, ¿no le parece que haya gays? Pues mejor no toco el tema. No, vamos a revisarlo. Vamos a revisar el tema de los derechos humanos. Vamos a revisar cuáles son las luchas históricas que se han conseguido y por qué se han conseguido, en qué términos, ¿no? ¿A partir de qué? ¿Por qué ahora las personas del mismo sexo se pueden casar? ¿Cuáles son las luchas históricas que se han logrado al respecto? Vamos a leer de manera colectiva, vamos a leer de manera conjunta. No se trata de taparlo o alejarlo, sino de trabajar ese tema de manera colectiva a partir de la reflexión, el análisis, el planteamiento de preguntas. No sé en qué nivel educativo pasó esta pregunta, situación, pero en los libros de texto hay muchos elementos que se pueden ir retomando para trabajar el tema de la identidades sexogenéricas. Vamos a revisar qué material tenemos y qué podemos trabajar para ir eliminando prejuicios de manera colectiva y sistemática, porque como les comento, pues un prejuicio no se quita nada más con una clase, ¿verdad?, ni con una capacitación. Pero sí tenemos un montón de herramientas educativas que podemos retomar para problematizar esta cuestión. Gracias. Por último, ¿el sistema educativo tiene la capacidad de atender a las infancias, adolescencias y estudiantes en situación de migración? ¿Qué ocurre con esas poblaciones, partiendo que la educación es un derecho humano universal? Así es. A nadie se le puede negar el derecho a ingresar a una escuela, es ilegal, ¿no? Es ilegal decir tú, porque no eres mexicano, mexicana, no tienes papeles, o sea, hasta las circunstancias que sea, porque puedes ser mexicano y tampoco tener papeles, es ilegal negar el derecho al acceso a la educación. Digamos que a nivel de sistema educativo se tienen lineamientos muy claros de que no se puede negarle el acceso a la escuela a nadie, aunque no tengas papeles, ¿no? Porque muchas escuelas lo que hacen es condicionar la certificación por la cuestión de los papeles, y eso es ilegal, ¿no? Eso no se puede hacer. Hay mucho trabajo que hacer todavía en cuestión de la migración en el sistema educativo nacional, porque faltan datos, es una población que no está siendo registrada, y el trabajo que se está haciendo es desde el trabajo de la inclusión y la atención a la diversidad. Hay que trabajar la diversidad, además de existir la diversidad sexogenérica, la diversidad cultural y lingüística, también existe la diversidad de condiciones de vida, y una de ellas es la movilidad. Entonces, es trabajar cuando son niñas y niños migrantes, no se sabe cuándo se van a ir, entonces se tiene que trabajar en un proceso continuo. Cuando hablábamos de evaluación formativa, sí les suena este concepto, ¿verdad?, de la evaluación formativa, es eso, es trabajar continuamente con la situación de las niñas y los niños que tengo en este momento. Y cuando estamos hablando de niñas y niños migrantes incorporados a las escuelas regulares o en la atención que da CONAFE, por ejemplo, o las atenciones que se dan en otros espacios educativos, es estar haciendo un trabajo continuo de evaluación. Pero no solamente con la niñez migrante, eso tiene que hacerse con todas y todos los niños, sean las situaciones que sean, y atender y reconocer las circunstancias de vida que tienen, ¿no? Ya te acabamos, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes, y ya es todo.